análisis de la gestión que han hecho los diputados a lo largo de estos meses. Así es, esta noche en Mesa de Análisis invitamos al analista político Daniel Calvo, a quien incorporamos vía Zoom a esta entrevista para conversar un poco sobre lo que ha sido la gestión de esta Asamblea Legislativa. Don Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes y dispuesto a conversar de cuáles son los retos y desafíos que afrontará la Asamblea Legislativa para el próximo año. Queremos empezar poniendo en pantalla un breve resumen de lo que ha sido la gestión de esta Asamblea Legislativa desde el inicio, el 1 de mayo del 2022. Han aprobado hasta ahora 345 proyectos. Sin embargo, también, si lo vemos desde la perspectiva de todos los proyectos de ley que se han presentado, parece ser bastante poco. Los proyectos presentados hasta hoy son 1.103. Los que tenemos aprobados, 345, y los presentados son 1.103. Tal vez mientras vamos viendo estos datos, don Daniel, nos gustaría que usted nos haga una valoración sobre lo que ha sido esta gestión. Más allá de la cantidad de leyes, tal vez es importante analizar la calidad de las leyes que han aprobado. Efectivamente, me parece que hay diferentes criterios para poder juzgar la labor de un Congreso, de una Asamblea Legislativa. Entre ellos, uno, quizá el del más odioso y el que más generalmente se utiliza, es el tema de cantidad de leyes aprobadas. Esta será una legislatura que pasará a la historia por muy probablemente ser la que más legislación o proyectos de ley haya aprobado. No obstante, como bien lo señalás, si uno se pone a revisar la calidad, lo cierto, y ha sido una de las críticas principales del Poder Ejecutivo al Legislativo, es que la calidad de los proyectos de ley no es la mejor. Hay una enorme cantidad de proyectos de ley que en jerga parlamentaria se denominan como proyectos o agenda chayote, es decir, segregaciones, autorizaciones de carácter municipal, que inclusive algunos consideramos que no deberían de pasar o ser resorte de la Asamblea Legislativa, que deberían de resolverse a lo interno de cada municipalidad, así como una enorme cantidad de declaraciones de benemeritazgos, de días para diferentes poblaciones de carácter vulnerable o no vulnerable, y no legislación sustantiva como lo que señala el Estado de la Nación. Adicional a eso, creo que también hay que señalar que la Asamblea Legislativa, no de esta administración, sino desde hace muchísimas administraciones atrás, aprueba una enorme cantidad de proyectos de ley sin contenido presupuestario, lo que va generando un desazón en la población, porque te podrá sonar muy bien que un proyecto de ley pues se apruebe, pero ese no llega a materializarse, dado que no se dispusieron los recursos para que ese proyecto de ley pues pudiera ser llevado a cabo, y me parece son parte de los factores que hacen que la Asamblea Legislativa sea una de las instituciones peor calificadas por los costarricenses desde hace muchísimos años. Don Daniel, y también una de las principales dudas e incluso comentarios que se hacen con respecto a la labor de los diputados es la efectividad, el uso del tiempo también. Vamos a ver un gráfico que nos habla sobre el tiempo de aprobación promedio, pero esto nos podría dar tal vez algún indicador de esa efectividad del uso del tiempo con respecto a la aprobación de los proyectos que han hecho en este periodo los diputados. Porque también, perdón, para agregar a lo que mencionaba Gabriela, hemos visto una Asamblea Legislativa muy beligerante, donde la discusión de control político se ha vuelto muy elevada en el tono y la agresividad con la que los diputados debaten. Es una buena acotación porque nos permite hacer un balance para la gente que nos escucha. Recordemos que la Asamblea Legislativa, pues por decirlo así, tiene dos tareas fundamentales. Uno, que es la aprobación de leyes, que es la que hemos venido hablando, y otro en materia de control político. Para hablar en cuanto a temas de aprobación de leyes, decir que hay proyectos de ley que duran muchísimo que puedan ser aprobados. Ahí se mostraban más o menos cuál ha sido el proyecto aprobado en un menor corto tiempo en esta administración, 6 días, y el proyecto que más ha llevado tiempo. Si nos ponemos a revisar también, pues el promedio ronda los 500, los 600, en el mejor de los casos, y si nos vamos a incorporando administraciones anteriores, un proyecto de ley difícilmente logre ser aprobado en un promedio de unos 400 días. Pero también en lo que mencionábamos minutos atrás, de que hemos tenido una enorme cantidad de proyectos de ley, pero no así una calidad o legislación sustantiva, lo cierto es que aplica que cuando no se tiene una agenda sustantiva o una agenda profunda, pues el control político se dispara o incrementa notablemente. Y eso me parece es lo que hemos visto muchísimo en esta administración, labores de control político sobrecargadas,
creación de comisiones especiales que los diputados se quejan de que no están dando los resultados deseados, una enorme cantidad de debates reglados, que me parece muy probablemente en algún momento obligarán a tomar reformas importantes para el uso del tiempo. Pero lo cierto es que si no se logra perfilar una agenda de proyectos de ley sustantiva, importante sobre los temas que la sociedad costarricense hoy está demandando, por decir seguridad, por decir vivienda, por decir materias de pensiones, empréstitos que también están por ahí, pues difícilmente el tema del control político vaya a reducirse si se carecen pues de una agenda robusta en cuanto a esa cantidad o distintos temas que te he mencionado. Don Daniel, ¿qué podemos esperar del próximo año que empieza el fuego electoral? Se abre ya el periodo para la próxima campaña electoral, las elecciones del 2026. ¿Esto reduce el margen de acción, por ejemplo, del partido oficialista, el partido de gobierno durante el próximo año? Mire, si ya hemos tenido una relación bastante conflictiva entre Ejecutivo y Legislativo, lo más probable es que este conflicto se vaya a acrecentar. Vamos a estar en un 2025 con año preelectoral, donde la mayoría de la cantidad de fuerzas políticas representadas van a entrar en sus procesos de precandidaturas, de posibles precandidaturas diputadiles en este caso, y eso me parece a mí va a generar un ruido muy fuerte en la Asamblea Legislativa. Los bríos electorales soplarán con fuerza en Cuesta de Moras y eso generará, desde el punto de vista, por ejemplo, de aprobación de leyes, que muy probablemente se vaya a demorar muchísimo más tiempo en la aprobación de leyes. ¿Por qué? Porque el tema del control político del que hemos hablado muy posiblemente también se va a acrecentar. Vamos a estar viendo denuncias por parte de la oposición y algunas fracciones que hasta el momento han sido cercanas al Ejecutivo, muy posiblemente se vayan a querer desmarcarse o distanciarse de las posturas de gobierno en razón justamente de acercarnos a la época electoral. Don Daniel, ¿y cuáles son, tal vez, si podríamos mencionarlos, esas tareas pendientes con las que se está yendo a vacaciones la Asamblea Legislativa? Algunos de esos temas que son relevantes, importantes para el país, que se han quedado por ahí rezagados. Mira, ahora ustedes en las entrevistas con algunos diputados pues mencionaban algunos de ellos y quizás si tuviéramos que priorizar pues podemos decir que está el proyecto de jornadas flexibles de trabajo, que lo mencionaba el vocero de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, está también el proyecto que tiene que ver con ley de armonización del sistema eléctrico, que es lo que busca una apertura del sistema eléctrico nacional. Hace poco estuvimos con los apagones de electricidad, vamos a estar en la época de verano y me parece que va a ser un proyecto importante. Por ahí también el día de mañana se va a intentar avanzar con la posibilidad de la venta de excedentes de energía al mercado eléctrico regional, que es un proyecto primordial para el Ejecutivo. Hay por ahí también algunos empréstitos en materia para dar financiamiento a obras de infraestructura o el tema de las consecuencias que ha dejado la emergencia. Por ahí está también el tema de la ley de alianzas público-privadas, que pudiera ser un segundo escenario o un plan B a la ley Jaguar, que no me parece vaya a tener suerte o vaya a ver la luz al final del túnel en esta administración. Por mencionarte algunos otros, también tenemos, por ejemplo, el proyecto de plataformas de transporte colaborativo, que también está por ahí convocado, y muy probablemente adicional a esos proyectos, pues te decía, los que se han mencionado, está el tema de la crisis de los especialistas, tema de la Cruz Roja y así una infinidad de temas, pero me parece que eso a grandes rasgos son las tareas pendientes para que los diputados vuelvan a sus funciones a partir del próximo 6 de enero. Veámoslo ahora desde la perspectiva de la cosecha legislativa. ¿Cuáles serían, a su criterio, los 5 proyectos más importantes aprobados por esta generación de diputados? El top 5. Si nos ponemos a revisar quizá del mes de enero a lo que llevamos estos ya 12 meses, ¿verdad? 12 meses y medio, yo creo que hay proyectos importantes. Hay proyectos importantes como, por ejemplo, el primero que se le aprobó al Poder Ejecutivo, que demoró bastante tiempo en que se le aprobara un proyecto de ley, que fue el Sistema Nacional de Inversión Pública. Es decir, saber cuáles son las grandes obras que independientemente que el gobierno vaya cambiando, van a ser las prioritarias para la próxima administración. Se aprobó también un empréstito importante por $700 millones por el tema del BCIE para financiar, por ejemplo, obras de infraestructura. Se ha avanzado con el tema, con proyectos de seguridad. Uno, por ejemplo, con temas que tienen que ver con medidas correctivas de controles y sanciones para el tema de lavado.
Se estableció también el tema de la intervención de las comunicaciones, que es clave, por ejemplo, para todo el tema judicial, y además se agregó la palabra contrabando, que a nivel de comercio ilícito Costa Rica sufre las consecuencias. Y por ahí recientemente, y aunque la Sala Constitucional lo declaró hace una semana o semana y media como constitucional, se aprobó una ley para incentivos a la formalización de las nuevas empresas o de emprendimientos, que me parece pues dará una escala muchísimo más beneficiosa para quienes hoy desean crear empleo en nuestro país. Bien, muchísimas gracias, don Daniel, por su participación esta noche en nuestra mesa de análisis. Sin duda alguna le vamos a invitar más adelante para que podamos también hacer otros análisis sobre lo que puede ser el próximo periodo legislativo en un año en donde empieza el fuego electoral. Muchísimas gracias. A las órdenes.